tiene un problema porque el fútbol en un lado y no puede ver el Miro, pues lo vamos haciendo, ¿vale? Os voy a compartir ya para que vayáis viendo ya. Y Ay, lo que no hemos comentado es que queríamos grabar la sesión, salvo que alguien tenga un problemilla. Podemos borrar el nombre de la persona si no quiere aparecer. Decirlo a Melissa en privado y tacharemos vídeo un nombre sin ningún tipo de problema, ¿no? Nos lo comentáis aparte y no vais a aparecer. Si fuese importante. genial, gracias, Jerome. Y Melissa por organizar todo esto, que eres la que va consiguiendo que todos se vayan uniendo. De nada. Melissa, no puedo Gracias. compartir pantalla todavía. No sé si me puedes hacer co-host para que lo pueda hacer, así será más fácil que todos veáis. Ahora, vale. ¿Puedes, verdad? Sí, ahora ya sí. Ok, vale. Así podéis ver un poquito también, por si acaso, pues eso, alguien prefiere verlo con la pantalla. Entonces, ya podéis ver, ¿no? Voy a prestar por aquí y así vamos bien. Bueno, yo quiero compartiros algunas reflexiones, cosas sobre el proceso UX, porque es bastante complejo, tiene muchos puntos de vista que hay que involucrar a lo largo del proceso, entonces no quería hoy entrar muy al detalle de hablar de OUI o de investigación, sino dar como unas pinceladas del proceso y si surgen dudas concretas las podemos ir hablando, ¿vale? O sea, quiero que en cualquier momento si hay algo que tenéis una duda, porque en un proyecto habéis visto algo parecido o algo os surge como algo que no está claro, me vais diciendo y cortamos para que vayamos adaptando un poco a lo que os apetece hablar. Bueno, ya me ha presentado Jerome perfectamente. He vivido en distintos países, entonces tengo experiencia con organizaciones muy grandes, pero también muy pequeñitas. O sea, he como combinado proyectos también en el sector público, sector privado. Entonces, como que intento nutrirme de estar en espacios diferentes para aprender cosas muy distintas que luego me sirven en otros proyectos, ¿no? Y soy mamá de un niño de 3 años. Hay un board que quería empezar un poco con vosotros haciéndoos algunas preguntas para ver pues, si realmente sois todos desarrolladores o tenemos otros perfiles y así muy rápido tenemos como una idea, ¿no? de dónde estáis en estas preguntas que quiero hacer. Entonces, os doy un minutillo. Si alguien necesita que le ayude, me decís. Y la idea es que pongáis vuestro nombre en uno de los post-its que hay aquí en este board, en los naranjas. Bueno, ahí pone guapo porque hemos estado haciendo antes una prueba y se ha quedado ahí guardado. Lo podéis borrar. Y os vais posicionando en esto, ¿no? ¿Cuánto sabes de desarrollo de software? Como veis, yo me he puesto muy a la izquierda. Con toda confianza. Perdón, ¿cómo se pone un POSIT? Mira, en realidad puedes agarrar uno de los que ya hay ahí, en naranja, y arrastrarlo. Sí. Si lo clicas encima, lo puedes arrastrar y haciendo doble clic puedes escribir dentro. Y si no, hay una barra de herramientas, lado izquierdo, no sé si la podéis ver ahora. Es que a lo mejor al estar en Presentation Mode, a lo mejor se quitan. Es que yo estoy con la aplicación, no estoy por la web. En el móvil. No, en la aplicación del ordenador. No, pero no pasa nada, aunque tengas la aplicación. Yo también estoy con la aplicación, pues no hay problema. Pero a lo mejor es que a lo mejor ahora aparece la barra de herramientas a la izquierda. Ah, vale, ya veo.
Es que creo que me he puesto en modo presentación y Vale, creo que era por eso que había vale. desaparecido. Puedes añadir notas Sí, en la cuarta opción. Si clicas ahí, te aparecen colores y puedes sí. añadir nuevas Vale. notitas. Vale, y Luego añades el doble post-it al de esto y ya está, ¿no? Entiendo. eso es. Y lo puedes arrastrar a donde tú quieras. Lo que pasa es que no me deja. ¿Cuál es mi PC que no? ¿A vosotros os deja a todos poner posits? Sí, ¿no? Mira, puse aquí el verde, en el lado izquierdo, no sé si, como no veo tu nombre, no sé cuál eres, pero Iván. puedes poner uno que esté vacío directamente y arrastrarlo. Y hacer doble clic. No, porque si hago doble clic, la pantalla en vez de grande se me hace más pequeña, como se, ¿sabes? De tamaño. Pero no sé. Vamos a ver. Si no, yo te ayudo. Mira, vamos a escribir, tú eres Iván, ¿no? Sí, Vale, pues lo escribimos con acento o sin acento. sí, es igual, da lo mismo. Sin acento mismo. Vale, entonces me dices, no sé si vas viendo, pero para la primera pregunta, ¿estás Vale. en menos o en más? Bueno, 3/4 diría. ¿Por dónde está Nico más o menos? Sí. Vale, por ahí empezamos con Nico. En la siguiente es ¿qué tipo de rol desempeñas? En Desarrollo. Desarrollo. Vale, y en la siguiente es cómodo, te sientes en entornos de desarrollo ágil, menos o más. Sí, 3/4. 3/4, te ponemos con Sí, Carol. todo un mogollón ahí. Vale. Y para la última, ¿cuánto sabes de UX? 1/4. Un cuarto es por Bueno, donde está. la mitad quizá, la mitad. Con la mitad ya está. Sí, lo básico, ¿no? Un poco así. Vale. Vale, perfecto. ¿Ahí te parece bien? Sí. Vale, genial. Aquí hay una rayita que no sé, pero bueno, da igual. ¿Estáis más o menos o necesitáis un poquito más de tiempo? Sí, yo tengo. Hola, buenas, soy Alay. Yo Hola, también tengo un poco de dificultad de trazar porque estoy utilizando el móvil, entonces se me hace difícil de arrastrar. Vale, pues dime. Ah, pues desarrollo de software 3/4, Vale. O más sea, o como menos. por ahí más o menos, ¿no? Con Agustín Un, Jorge, un poco menos. un poco menos. Ahí, sí. Vale. Luego tenemos la pregunta de ¿eres desarrollador? No, pero O sea, utilizo el desarrollo para automatizar cosas en sistemas. vale, o sea, sí que te pondrías en la caja de desarrollo en cuanto a tu Mm, rol. Vale. sí, sí. Y luego uy, que me estoy dando. Vale, luego, ¿cómo te sientes en desarrollo ágil? Desarrollo ágil, no tanto. No tanto Me- como Mila, menos. menos, conmigo, Menos que Rosa. menos que Rosa. Vale. Sí, Ok. ahí. Sí. Vale, vale. Y en la última, ¿cuánto sabes de UX? Nada. Un poquito seguro que sabes. Por ahí. Bueno, sí, a ver. Vale. Vale, pues nada, ¿alguien más? ¿Estáis ya todos? ¿Todas? Muchas gracias. Nada. Pues es que así vamos muy rápido, ¿no? ¿Cuánto hay de desarrollo de software? Vale. Y luego Agustín, por ejemplo, que sabe un montón, que es el que nos va a dar la nota un poco más de ese lado, ¿no? Vale, luego tenemos roles también de UX.
Por aquí tenemos a Mila y Pedro, así que cualquier cosa que queráis aportar, adelante, ¿vale? Con ejemplos o si tenéis un punto de vista diferente en alguna cosa, compartidlo. Y tenemos también, bueno, tenemos bastantes de desarrollo, pero tenemos gestión con Lucio y Ann. ¿Tu nombre es así, Ann? Entiendo que sí, ¿no? Vale, bueno, llamamos así. Y luego tenemos a Carol, que hace diseño gráfico, edición de vídeo. Vale, perfecto. Está muy guay saberlo porque así cuando haga alguna referencia a más diseño visual, tú probablemente puedes hacer algún apunte. Testing puro y duro, claro. Perfiles de testing súper importantes siempre. Y luego infraestructura de DevOps. Vale, perfecto. Y luego, ¿os sentís en general bastante cómodos en entornos de desarrollo ágil? Lo pregunto porque vamos a hablar también un poco de cómo se conecta el proceso de UX con los entornos de desarrollo ágil y vamos a hablar un poco de ese tema, entonces me interesaba ver eso. Yo me he puesto más bien hacia la izquierda porque he trabajado bastante en ese tipo de entornos, pero es cierto que siempre es como un proceso, enfrentas mucha incertidumbre como diseñador en un proceso así. Entonces, esa incertidumbre, pues eso, requiere cierta concentración y aceptar, vale, todo irá bien, pero hace falta esa confianza, ¿no? Entonces, cómoda para mí no sería la palabra, por eso lo he puesto por ahí. Y luego, ¿cuánto sabes de UX? Tenemos a Pedro que sabe muchísimo, así que también hará sus aportaciones, por favor. Tenemos a Mila. Yo me he puesto por aquí porque sé, pero siempre hay cosas por aprender. Entonces, en cada proyecto siempre hay algo que te sorprende y que tienes que adaptarte. Entonces, por eso me he puesto por ahí. Pero vamos, ya tenéis bastantes nociones. Y luego tenemos a Lai y David que están menos confiados, pero seguro que hoy aprendemos todos un poquito. Entonces, yo quería preguntaros, rápido, ¿vale? Sin pensar demasiado. Os voy a dar un par de minutos para que penséis cosas del día a día que se os ocurren que puedan ser buenos ejemplos de UX o malos ejemplos de UX, porque esto nos sirve un montón para iniciar la conversación. Yo he pensado como buen ejemplo, no sé si habéis usado el WhatsApp en el browser, en el navegador, pero la conexión esta que haces, que le haces la foto al código QR y que de repente se carga súper rápido la pantalla, es muy ágil, casi ni te das cuenta, ¿no? Es como pasa de forma muy automática y creo que eso es una buena experiencia UX, ¿no? Que te pasa de estoy usando en mi teléfono una aplicación y de repente vuelco todo ese contenido a otro espacio, ¿no? En otro dispositivo. Entonces creo que está muy bien pensada esa conexión. Y un mal ejemplo de UX, pues esto que veis aquí, que es tremendo, que todos hemos visto este tipo de máquinas que son imposibles de entender, que a pesar de que hay instrucciones que no deberían ser necesarias, es imposible, ¿no? Y siempre el tener tantos colores, que sea tan complicado, hace muy difícil para utilizarlo, ¿no? Entonces, si queréis, podéis o bien escribir directamente en un post-it o buscar una imagen de algo que se os ocurra que pueda ser un buen o mal ejemplo. Os doy un par de minutos. Vamos a dar un minuto, venga. Pongo el tiempo y así lo hacemos rápido, simplemente para ver algunos ejemplos. Antigua web de Renfe. Sí, esa ha dado bastantes quebraderos de cabeza.
Vale. Nada, era un ejercicio muy rápido para tener algunos ejemplos de partida. Entonces, en el lado, si alguien quiere seguir mientras comentamos, podéis hacerlo. En el lado de buenos ejemplos tenemos el checkout de Amazon, que es muy rápido, ¿no? O sea, es como, está ya tan estudiado que cada paso, que es súper ágil. Entonces, claro, es una plataforma que tiene millones de interacciones todo el rato, ¿no? Entonces, lo tienen muy optimizado el proceso. Luego, a modo ya de, como de principios, ¿no? De aseguro, la usabilidad correcta, accesibilidad correcta, PayPal como un buen ejemplo, vale. Tenemos Airbnb, tenemos Booking, tenemos herramienta de fijar imágenes de Samsung. Ah, vale, una herramienta que... ¿Para qué sirve esa Sí, herramienta? sí, es un poco rara, pero bueno, es algo que a mí me encanta del teléfono. Es una herramienta que te deja hacer como screenshot solamente de una zona y te queda todo el tiempo allí mientras tú puedas ir navegando, cambiando aplicación, lo que sea. Entonces siempre me viene bien para como tomar un pequeño screenshot de alguna parte de algo que estoy viendo y después navegar a otro y después utilizarlo. Típico que algún lugar que no puedes copiar el texto por lo que sea o Claro, alguna imagen. lo puedes ver. Y bueno, sí, sí, son como yo que tengo tan mala memoria, nunca me acuerdo, prefiero fijarlo y me voy al otro lugar. Listo. Qué bueno. Y eso es como un caso de uso súper específico, pero se han dado cuenta de que había personas que querían eso. Entonces llega a un nivel de entender las necesidades de los usuarios muy interesante. Vale, y en los malos ejemplos, el mal branding se refiere como a marca, mal branding. A los colores, como están ahí distribuidos y demás, como que no hay un look and feel, digamos, preciso. Tiran todas cosas uniformes. Vale. Compra de tickets en la app TMB. Vale, 1000 pasos. Esa es la de Barcelona, ¿verdad? Sí, esta la escribí yo. Vale. Luego no se entiende nada de lo que tienes que hacer, exacto. O sea, cuando ocurre eso no sabes por dónde empezar, ¿no? Entonces es complicado. Falla de usabilidad, cualquier página web gubernamental. No todas, no todas, pero muchas, sí, sí. Os voy a mostrar después un par de ejemplos de proyectos de sector público. A ver hasta dónde nos da tiempo a llegar, pero sí, en general el sector público va muy por detrás en estos temas. Y luego hay otra persona que ha dicho lo mismo. Ni me había fijado de que han escrito lo mismo al lado. No, pero está muy bien porque es cierto, es así, es así. La antigua web de Renfe, total, la de veces que a mí me ha tocado llamar por teléfono porque no había manera. Antigua web de Mercadona, esa no la conocía. O sea, que ha mejorado, está bien. Y aquí tenemos links cars, vale. Me da miedo No sé, abrirla, no sé yo. no sé si conoce esta web, no sé si es muy mala o muy buena, pero es de renting de coche en UK y es loquísima, es como ver un web de los 90 con 1000 cosas. Es chula de ver, pero si no tienes epilepsia. Vale, vale. Vale, pues ya tenemos aquí algunos ejemplos interesantes. A ver, os cuento un poco cómo he pensado organizar, ¿vale? Y de todas formas, después hay una cosa, vosotros también la veis, que está como volando aquí, que no sé por qué se ha quedado ahí volando. Sí, alguien ha escrito desde la herramienta del Zoom. Entonces, un overlay. Ah, pero esto es de Zoom, no es de Miro. Sí, perdón, he sido yo. Es que como no puedo con los posits, que no hay manera, he visto una barra de herramientas por ahí, he puesto texto y ha quedado muy raro. Si vos estás como presentador, lo podés borrar. Bueno, Utilizando el Zoom. A ver. Yo he visto aquí, en opciones arriba, pones ver barra de herramientas. A ver. En anotar, a ver si puedo borrarlo, ¿vale? Borrador.
A ver si consigues tú. Yo es que no veo. Ah, mira, ya lo has quitado. Y ahora la línea roja falta, ¿no? Sí. Faltaría, a ver, borrar. Sí, no se puede. Es genial, si no, no pasa nada. Os cuento un poquito cómo procurar, pero nos vamos a adaptar a las curiosidades que tengáis. Os quiero hablar un poco de las disciplinas que componen, que engloban la práctica de UX, el proceso. Luego traigo dos ejemplos de proyectos. ¿Alguien tiene niños de fondo? Me Yo, encantan los perdón, niños, perdón, pero, voy a mutar, pero si no te importa, perdón, ponte en sí, mute. sí. Amo los niños, que conste. A ver, Aquí espera, podemos- que si me deja ahora, porque el Vale, Zoom sí que es de mala experiencia de usuario, ¿eh? Os quiero mostrar dos ejemplos de dos proyectos de sector público en los que he trabajado los últimos años. Luego hablar también de principios UX y la definición. ¿Vale? Pero bueno, me quiero ir adaptando. Entonces también si surgen preguntas concretas y que hagamos algo más en detalle, lo vemos. Entonces, lo primero que os quería decir, la experiencia de usuario es un campo que integra muchas disciplinas. Entonces, yo quería haceros la pregunta primero, para ver qué perfiles os habéis encontrado de UX en los proyectos en los que habéis estado. Entonces, si podéis ir escribiendo en estos post-its, así vemos un poquito lo que habéis visto hasta ahora, que probablemente ya habéis visto un montón. Vale. Vale. Vale, perfecto. Vale. O sea que ya habéis visto toda la parte como más visual, más de diseñadores, los que hacen más diseño de interacción, que son los que hacen la UI como tal, ¿no? Product designers, UX UI, luego los que hacen más investigación, ¿no? Y bueno, a veces están mezclados, ¿no? Algunas cosas las hace la misma persona. Vale, o sea que ya habéis visto un montón. Nick Fink dice que hay 6 disciplinas dentro del campo de la UX. Habla de investigadores, como habéis dicho, habla de estrategia de contenido, que eso, he trabajado en proyectos en los que hay editores, que hay personas que trabajan concretamente textos, solo eso. Hay arquitectos de información, que a veces se mezclan con perfiles de diseño de interacción, que es lo que quizás se define a veces como UI, pero a veces están muy divididos. Dependiendo de la magnitud de los proyectos, hay arquitectos puros que están planteando, pues no sé si es por ejemplo una intranet como muy grande, están solo haciendo la arquitectura, ¿no? Con toda la navegación, planteando como el concepto muy alto nivel. Y en el diseño de interacción entran cosas más de cómo es el flujo de una pantalla a otra, qué elementos uso para visualizar acciones, para hacer llamadas a la acción, botones, ¿no? Como más conectado con el sistema de diseño. Luego toda la capa más visual, que a veces la hace un diseñador gráfico, que es UI, depende, o sea, hay todo tipo de dinosaurios distintos, ¿no? En este mundo de UX. Entonces puedes encontrar perfiles que abordan casi todo, que son como muy versátiles y que en proyectos pequeñitos se pueden mover muy bien en todas las fases, y hay otros que están muy especializados y que solo van a hacer pues, investigación o solo van a hacer usabilidad o arquitectura, ¿no? Entonces, sí que es importante saber que
para hacer cada una de todas estas hacen falta conocimientos de base que vienen de disciplinas muy distintas. Para hacer investigación bien hecha, para saber preguntar bien a varios y abordar pues cómo estructurar una investigación, pues es muy importante haber estudiado un poquito de etnografía o haber hecho algo que sea más del lado de las ciencias, ¿no? Mientras que para hacer diseño visual, pues viene muy bien, pues eso, ser diseñador gráfico, tener una buena base de percepción del color, de todas esas cosas que estudian los diseñadores gráficos, ¿no? Entonces, por eso se habla de disciplinas, ¿no? Porque realmente son muy diferentes, aunque un diseñador visual puede empezar a hacer entrevistas, es importante formarse para entender bien por qué se estructura una entrevista de una manera, todas esas cosas, ¿no? Entonces, si te vas formando, puedes ir también aprendiendo, ¿no? Cómo se hacen otras facetas para ir abordando más temas. Bueno, ya os he contado más o menos, ¿no? Ninguna de las disciplinas trabaja aislada porque el proceso de UX es de naturaleza colaborativa, entonces nadie va a trabajar aislado en una esquina sin colaborar con nadie, eso ya se ha acabado, por suerte, entonces, y ya no solo dentro del equipo de diseño, sino ya nos toca, por supuesto, colaborar con desarrollo, nos toca colaborar con negocio para realmente ver si definir experiencias que tengo, ¿no? Entonces, eso no se hace aislado en la esquina de la oficina, hay que colaborar mucho. No todas siempre se involucran en todos los proyectos, depende mucho de la magnitud de la que hablemos, de si, pues a veces no hace falta un diseñador gráfico porque ya hay un sistema de diseño muy definido, ya visualmente hay una marca muy definida, entonces es un poco como ir replicando y con un perfil UI pues y un UX se puede definir el proceso. Si hay que crear una marca nueva, pues por supuesto habrá que involucrar a alguien más de visual, ¿no? Entonces, dependiendo de la necesidad del proyecto, habrá que ir viendo qué perfiles hacen falta. Y bueno, lo que os decía, ¿no? Que hay perfiles que son capaces también de moverse bien entre diferentes disciplinas, ¿no? Y abordar diferentes partes del proceso. Entonces yo os quería compartir dos modelos diferentes que me parece que era importante traerlos porque en el proceso UX, desde mi punto de vista, lo importante no es el resultado final, que también, sino que el proceso en sí mismo sea un proceso suficientemente colaborativo y suficientemente centrado en las personas, por eso la charla se llama facilitar la vida de las personas, para realmente ser capaces de definir muy pronto en el proceso cuáles son las necesidades que queremos responder con el servicio que vamos a diseñar. Y entonces, si definimos muy bien eso, entendemos muy bien y hacemos buena investigación de base, eso ya nos guía para poder diseñar bien y nos da información suficiente para poder diseñar bien. Entonces, por eso yo siempre hablo del proceso como es la metodología y es lo que como diseñadores tenemos que ser capaces de dominar. Siempre nos encontramos ahora para ver qué necesita este equipo en este momento, ¿no? Necesitamos idear, necesitamos investigar, necesitamos prototipar, necesitamos un taller en el que poner en común todos los puntos de vista porque no hay una visión clara. Entonces eso es muy importante a la hora de hacer UX y por eso os he traído dos procesos para que veáis un poco como que hay distintos enfoques, ¿no? También y que es interesante tenerlo en cuenta. Me gusta mucho la definición que hace Don Norman, que dice que el mejor tipo de diseño no es necesariamente ni un objeto, ni un espacio, ni una estructura, y podríamos decir ni una experiencia digital, sino que es el proceso en sí mismo, el mejor diseño, ¿no? Porque es dinámico y adaptable. Entonces, si en el proceso somos capaces de ir captando todo lo que aprendemos para integrarlo en la solución,
todas las cosas, los usuarios, nos va a llevar a una buena solución. Luego ya la definiremos en más detalle, en menos detalle, dependiendo de hasta dónde tengamos que llegar en el proceso, pero temas, o sea, cómo adaptarnos a lo largo del proceso un montón al contexto, ¿no? A lo que nos pide el equipo con el que trabajamos y las necesidades de negocio, los usuarios. Entonces, el primer modelo que os quiero mencionar es el del doble diamante. Los que sois diseñadores ya lo tendréis súper conocido y los que no quizá también, porque también en el proceso de Design Thinking también se habla mucho de estas fases, ¿no? Pero quería mencionarlo. El modelo del doble diamante divide el proyecto como en dos fases más generales. La primera es la verde y la segunda es la rosa. En la primera fase es donde estamos conociendo qué hacer, ¿no? Es donde empezamos a investigar y una vez que hemos hecho entrevistas, hemos ido al contexto, si hace falta observar cómo se usa una máquina o cómo los operadores de Amazon están validando los pedidos cuando los preparan, ¿no? Si queremos observar algo, vamos al contexto, lo observamos para ver realmente dónde hay dificultades en el proceso, dónde hay cosas que no se entienden o dónde hay cualquier problema, ¿no? Y para verlo la mejor manera es entrevistar o ir al sitio y ver lo que está ocurriendo, porque si no nos estamos perdiendo mucha información. Y después de hacer esto, bueno, cuando hacemos es un rombo, porque la primera parte de la investigación es abierta, ¿vale? Que eso os lo contaré en la siguiente slide, pero quiero ya mencionarlo. Hay dos puntos como muy clave que es importante manejar en el proceso de UX, y es cuando hacemos divergencia, es cuando estamos coleccionando como muchos puntos de vista y estamos abriendo nuestra mirada para conseguir mucha información, y eso lo hacemos cuando investigamos, porque vamos a diferentes sitios, preguntamos a diferentes usuarios para tener suficiente información en la que basar las decisiones que tomamos. Luego, cuando divergemos, que es cuando el rombo se empieza a cerrar, es cuando vamos si hablamos de la primera parte del proceso, cuando analizamos y entonces decimos, vale, pues hemos identificado que hay estos perfiles de usuarios. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de Amazon, hemos identificado que hay estos perfiles de empleados que preparan paquetes y lo hacen de esta manera. Estas son las dificultades que enfrentan en su turno de trabajo, estas son las herramientas que tienen. Una vez que hacemos un análisis, vamos cerrando esa información y la destilamos y la presentamos ahora os enseñaré algunos ejemplos de maneras de hacerlo, de entregables de cada fase, pero para que los veáis. Pero lo que estamos haciendo es converger y empezar a tangibilizar o visualizar esa información para que sea más fácil tomar decisiones, para empezar a ver cómo enfocamos en el futuro una posible solución, ¿no? Entonces, la primera fase es descubrir y la segunda la llaman definir. Después de eso, en la parte rosa, pasamos a desarrollar soluciones. En esta fase de desarrollar soluciones, empezamos con, de nuevo, abrimos el campo de posibilidades para idear muchas opciones. Hay una frase que me encanta, que habla mucho sobre la creatividad, que dice que lo peor para tu imaginación es quedarte con tu primera idea, ¿no? Entonces, en este proceso es muy importante hacer una divergencia y realmente abordar diferentes opciones para no quedarse con una solución muy obvia que quizá no sea la mejor solución, ¿no? Entonces, en esta parte del proceso lo que se hace pues, es co-crear con diferentes perspectivas, estar involucrando a todo el equipo, ¿no? A negocio, a tecnología, a datos, las personas que sean necesarias para llegar a soluciones realmente disruptoras, ¿no? Luego se pasa a conceptualizar, que ya es como de una idea concreta empezar a
aterrizarla, ¿no? Y luego hay un proceso también de prototipado, que hablaremos también un poco, en baja y más alta fidelidad, ¿no? En el principio del proceso se prototipa muy baja calidad, es simplemente con bocetos, para luego poco a poco ir dándole más capas de diseño visual o de interacción, ¿no? Dependiendo de lo que vayamos a hacer. Y luego en la última fase se testa y se itera, ¿no? Probamos lo que hemos hecho para aprender si funciona y vamos mejorando. Entonces, este es el modelo que propone el Design Council de Reino Unido, que es como un ente muy de referencia en diseño. Y bueno, la siguiente era para comentaros el tema este de la divergencia y la convergencia, ¿no? Que cuando divergemos buscamos siempre cantidad. Entonces, en el caso de Amazon, pues por ejemplo, lo que estábamos diciendo, ¿no? De investigar cómo se preparan los paquetes y de mejorar esos procesos, pues vamos a hacer entrevistas, recabamos un montón de información y eso se convierte en pilas y pilas a veces de post-its si lo hacemos en analógico o de documentos de Word donde hacemos todas las anotaciones de las entrevistas, todas las ¿cómo se dice? Las anotaciones, pero también cuando grabas algo ahora no me sale la palabra, y como todas las citas directas de todas las conversaciones que tienes en la entrevista con un usuario, ¿no? Todo eso es muchísima cantidad de información que genera una divergencia y después, en algún momento, cuando ya se cierra la investigación, hay que converger a que eso se entienda, que se pueda contar al resto del equipo, que se pueda darle forma de alguna manera para tomar decisiones, ¿no? Entonces, la convergencia lo que nos ayuda es a hacer los temas, a clasificarlos, a encontrar categorías y a ir viendo cómo se organiza todo eso. Otro modelo que os quería compartir es el Lean UX, que bebe mucho de todo el Lean Startup, toda esta metodología así muy de desarrollo muy rápido de MVPs y todo eso, MVPs. Entonces, el Lean UX, que tengo por aquí el libro, os he dejado ahí la referencia. Este es interesante porque mezcla el proceso anterior del que os hablaba, también hablan mucho de Design Thinking como modelo, que es diseño centrado en el usuario, y lo mezcla con desarrollo ágil, procesos en sprints y todo eso, y con Lean Startup. Entonces es muy interesante porque ahí empieza a combinar ya el trabajar desde la fase de diseño en etapas muy ágiles en las que nos centramos no tanto en documentar muy al detalle el proceso, sino en ser muy ágiles en tomar decisiones, aprender muy rápido y construir soluciones muy rápido. Y siempre testarlas para ser capaces de ir mejorando poco a poco. Entonces, se empieza en muy baja fidelidad y se va avanzando hacia más alta fidelidad. Entonces, el proceso que proponen es pensar, que es un poco la parte que decíamos antes de hacer investigación y análisis, unifica un poco el primer rombo del que hablábamos en el otro modelo, hacer, que es construir muy rápido, o sea, aquí sí que pone el foco muy rápido en hacer, en esta fase de, con todo lo que hemos investigado, empezamos a construir rápido y se toman decisiones muy rápido. Entonces se construyen prototipos muy rápido, wireframes, y se va muy rápido a construir un producto mínimo viable para poder probarlo. Y el tercer paso es validar, ¿no? Ir a testearlo con usuarios y ya luego volver a empezar. Entonces sí que es muy interesante porque nos trae esa perspectiva de los diseñadores ya no están ellos solos diseñando en su equipo, sino que cuando diseñamos ahora tenemos que estar integrados en procesos ágiles en los que también los desarrolladores están en nuestro proceso de diseño, negocio también, y empezamos a ser mucho más colaborativos para también construir cosas que tienen sentido, ¿no? Porque a veces lo que ocurría era que los diseñadores nos imaginábamos cosas súper guays y luego resultaba que eso no era viable. Entonces, a mí al menos en mis procesos me encanta
involucrar cuanto antes todas esas perspectivas para construir cosas que tienen sentido y ser pragmáticos, ¿no? Con el tiempo y los recursos de los que disponemos. Entonces, me encanta esta cita del libro que dice que trabajando en Lean UX, los diseñadores se incorporan a los procesos de definición de experiencias digitales, lo hacen mucho antes, porque son en el proceso de desarrollo, pero además trae a las personas de negocio y tecnología a la pizarra para diseñar juntos mejores soluciones, ¿no? Entonces, es muy interesante porque de repente nos trae a los diseñadores un poco más cerca del proceso de desarrollo y al revés, trae a otros perfiles mucho antes a nuestro proceso para que las soluciones tengan más sentido. Entonces eso es bastante interesante. Os quería hablar también un poquito sobre el proceso de prototipado, porque creo que es como una de las cosas más tangibles que salen del proceso de UX y cómo se pasa de la baja fidelidad a algo de más alta fidelidad a lo largo del proceso. Y este marco es bastante interesante porque nos dice cómo se evoluciona, ¿no? Desde hacer un bocetaje muy inicial, hecho a mano, en equipo, colaborativo, a poco ir tomando como más definición e ir mostrando cosas mucho más definidas, ya con su capa visual, ¿no? Con su sistema de diseño, ya como mucho más avanzadas. Y como bien, esto es interesante porque cuando al principio del proceso podemos ser muy ágiles pensando juntos, usando cosas tan sencillas como bocetos, sesiones de bocetaje en equipo, ¿no? Y sacar las ideas de todo el mundo y ponerlas sobre la mesa es muy difícil. Lo que pasa es que hay que dar espacio, ¿no? Para que eso ocurra. Entonces podemos sacar bocetos muy rápido y ver qué idea tiene cada persona para sacarlo mejor, ¿no? de todo ese proceso. Y eso es muy sencillo y cuesta muy poco en recursos. Cuanto más lejos estamos en el proceso, cuanto más venimos a la parte como más hacia el final, ¿no? Donde dice diseño, más recursos hemos dedicado a prototipar. Entonces es muy interesante empezar desde el principio a hacer, lo que os digo, bocetos de muy baja calidad que nos permitan compartir con el equipo, pero a veces incluso llevarlos a los usuarios. Aquí, por ejemplo, la primera foto que hay de como un pequeño cómic, no sé si lo podéis ver bien, pero esto fue un concepto que habíamos pensado rápido, no había mucho tiempo para desarrollar este concepto en este proyecto y entonces lo que hicimos fue bocetarlo muy rápido y poder testarlo con empleados de Iberia, es un equipo dentro de una consultora. Entonces, ese equipo, los empleados nos dieron feedback sobre esta idea que teníamos y de ahí ya nosotros continuamos construyendo el concepto más sólido, ¿no? Pero ya teníamos perspectivas de usuarios. Entonces, se puede hacer muy al principio del proceso y te ayuda a tener conversaciones, ¿no? Acerca de sus necesidades y a ir como destapando cosas acerca de lo que les hace falta. Entonces, es interesante tener en cuenta este tipo de modelos para saber qué tipo de esfuerzo queremos dedicar según en qué fase del proceso nos encontremos, ¿no? Si merece la pena ya entrar a hacer un wireframe con cajitas como este de aquí, ¿no? En el que empezamos a jugar un poco la estructura de la página, no tiene ninguna capa visual, simplemente estamos explorando la estructura, o hacer wireframes así un poco a mano alzada, ¿no? Si ya sabes un poco cómo es la estructura, empezar a ver cómo es la navegación dentro de la aplicación, como es este caso, por ejemplo, o cómo es la estructura de una página web, como en este otro caso, pues ahí vamos viendo, ¿no? Y esto sirve muchísimo para trabajarlo en equipo y ir viendo, ¿no? Luego, por ejemplo, hay maneras también de hacer prototipos súper rápido, ¿no? Esto lo construimos en un proyecto en México en un proyecto de 2 semanas, casi como si fuera un
un laboratorio de innovación ciudadana, pues construimos súper rápido eso, lo llevamos a una escuela porque era para testar con adolescentes y lo hicimos muy rápido. Y era un prototipo que funcionaba y se podía utilizar. Entonces fue muy interesante hacer todo el proceso. O incluso a veces, cuando no quieres dedicar tecnología, porque a lo mejor todavía no tienes el perfil involucrado o de desarrollo, o es muy pronto en el proceso y todavía no merece la pena, para hacer pruebas con usuarios se puede hacer un prototipo en papel, presentas a alguien y eso te ayuda a conversar, ¿no?, con usuarios acerca de esa idea, ver cómo la perciben y hacer también y divertirte mucho en el proceso, porque esto, cuando haces este tipo de cosas, te diviertes mucho con el equipo y eso genera una energía muy interesante con la que trabajar y da, la gente se emociona mucho, ¿no?, cuando construye esto muy rápido, aunque se vea muy feo, da igual, porque cuanto menos esfuerzo hayas dedicado al prototipo, más feedback te van a dar los usuarios, van a estar más abiertos a contarte otras cosas. Si cuanto más definido esté, si está ya casi final, vas a recibir un feedback muy distinto. Entonces, por eso es interesante en las etapas iniciales mostrar cosas en muy baja fidelidad, porque los usuarios también hablan de una forma muy distinta y dan feedback muy diferente. Luego por aquí hay otro de Reino Unido, que os voy a mostrar un ejemplo de un proyecto en el que he estado colaborando este año. Ellos tienen un sistema de diseño ya muy definido en el gobierno de Reino Unido, por eso me ha parecido muy interesante que diréis el ejemplo de las páginas web de los gobiernos, ¿no? Porque en Reino Unido tienen como todos unos procesos muy establecidos y es una práctica bastante madura, entonces no os cuento más, pero es muy interesante ver cómo funcionan y entenderlo. Entonces, ellos construyen súper rápido prototipos porque ya tienen todo el sistema de diseño montado. Es cierto que le vendría bien una revisión a nivel visual, estoy seguro que los que sabéis más de diseño visual lo veis ya como un poco antiguo, pero todas las personas los usuarios a los que entrevistamos en este proyecto lo veían como una gran referencia. Gov.uk, que es la página web del gobierno de allí, es una gran referencia para todos, ¿no? Cuando aquí en España no tenemos un referente de un ministerio o alguien que haya hecho una buena página web del gobierno, ¿no? Aunque hay algunas, hay algunas que están bien. Y luego más hacia la derecha, pues estos son mockups, ¿no?, en alta fidelidad, en los que ya podemos ver, pues eso, que hay una capa visual, que hay como un detalle ya muy de estar casi hecho, ¿no? Lo que pasa es que en el proceso de diseño también hay que tener cuidado al menos desde mi punto de vista es muy importante, en no entregar esto como ahí te apañes, ¿no?, a los desarrolladores. O sea, creo que es muy importante hacer este proceso de, cuando has diseñado algo, de hacer una entrega realmente de intercambio, ¿no? Idealmente se hace mucho antes en el proceso, entonces cuando llegas aquí ya está todo tan hablado que ya es muy rápido, ¿no? Y que ya es como una cuestión a veces de front, porque el back ya está en proceso, ya está acá, ¿no? Entonces, sí que creo muy importante eso, ¿no?, que en el proceso se involucre a todo el equipo de tecnología para que cuando llegas a entregar algo ya en alta fidelidad no surjan preguntas que te echan para atrás partes del diseño, ¿no? ¿Es viable? Porque hay cosas que no has considerado. Entonces, para evitar eso es muy importante tener mucho antes ciertas conversaciones. Entonces, tengo dos proyectos y os voy a dejar elegir cuál os parece más interesante. ¿Me estáis escuchando? ¿Está haciendo ruido? Sí, se oye un ruido como una máquina de escribir, o no sé qué es. No sé qué es. No sé, yo tampoco. A ver, ahora. Vale, ya está. Uf, qué susto. Os voy a dejar elegir porque quiero que tengamos un poco de tiempo al final para comentar más cositas.
Entonces tengo dos proyectos, uno hecho en España con el sector público y el de Reino Unido. No sé cuál os apetece más. El de España, ya que El de España, vale. Luego si no os doy alguna pincelada del otro, pero lo podemos ver un poquito en este primero. A ver, voy a abrir el chat porque no lo tenía, por si escribís algo por aquí que no lo estaba mirando. Vale, entonces, os voy a contar un poquito este y vamos viendo. En este, la metodología es, bueno, estaba basada en Design Thinking y las fases fueron entender, que es todo esto que decíamos que es como más hacer una divergencia y obtener un montón de puntos de vista, ¿no? Para ir recabando mucha información. Estructurar, que es cuando ya converges y empiezas a buscar un poco categorías dentro de lo que has investigado y empiezas a ordenar todo lo que has aprendido. Diseñar y construir, pilotar y evaluar. Esto era para diseñar el plan de retorno a España, que estaba orientado pues, a personas que emigraron fuera de España en los últimos 10 años, 12, 13, para hacer una iniciativa para que volviesen. Entonces, el primer paso fue entender, y entonces en este caso lo que hicimos fue encuentros en el extranjero, hicimos en Londres y en Berlín, hicimos encuentros en abierto en los que venía la gente que vivía allí, hicimos encuestas, hicimos talleres también con 12 personas, así como más pequeñitos, en los que íbamos incorporando los puntos de vista de muchos perfiles de migrantes diferentes, ¿no? Aquí lo que era interesante a nivel de investigación era entender la diversidad, ¿no? de necesidades que había, porque era para estructurar una política pública. No os voy a hablar de la parte más estratégica de diseñar la política pública, porque se va un poco de tema. Os voy a enseñar las cosas que tienen más que ver con el diseño de la plataforma, porque está ya más conectado a UX, ¿no? Pero la investigación fue en ese sentido como bastante amplia para entender todas esas necesidades, ¿no? Entonces luego, cuando lo fuimos a estructurar, pues hicimos como una especie de journey, ¿no? Que planteaba cómo es ese proceso de migración, pues irse, llegar, establecerse en el lugar en el que se migra, pues en Europa, en Asia, donde es que se ha ido la persona. Luego pasa X tiempo, ¿no? Que para cada persona es diferente. Ya se plantean su vuelta, empiezan a planificarla, regresan, si consiguen hacerlo, ¿no? Y se readaptan. Entonces, teníamos en cuenta todo ese proceso y cuáles eran las barreras que se encontraban. Entonces, esto es como un entregable, por así decir, ¿no? De una etapa de diseño en el que estás visualizando el proceso y empiezas a mostrar cuáles son los puntos en los que hay más dificultades durante todo ese proceso y empiezas a hacerlo como más visible y tangible para poder tener conversaciones con todo el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo visualizamos de esta manera. Luego el plan se estructuró en 50 medidas, bueno, que estaba todo como también con sus objetivos y todo eso a nivel de la estrategia. Una vez que fue aprobado en Consejo de Ministros, pasó, digamos, por todo un proceso interno en el que hicieron todos los presupuestos, etcétera, y cuando se aprobó, pasó a la siguiente fase, que era hacer un programa piloto. Entonces, para planificar el programa piloto, empezamos a diseñar la plataforma que iba a alojar ese programa piloto. El programa piloto para personas que querían volver, al principio se hizo para 100 personas, pero al final con el tema COVID se extendió a 200 y se alargó un poquito en el tiempo. Entonces, el programa piloto era para ofrecer a los participantes que entraban a ese programa, digamos, darles un asesoramiento laboral y de todas las cuestiones administrativas que tienen que hacer para la vuelta y todo eso, ¿no? Entonces diseñamos una plataforma y la pusimos en marcha para el programa piloto. Entonces había un equipo de gestión de mediadores laborales que tenían que estar integrados en la plataforma y todo eso. Y entonces a nivel interno empezamos un poco a plantear este tipo de
de ejercicio, ¿no? De bocetar en equipo cómo te imaginas la plataforma, con todo lo que hemos aprendido y con todo esto lo poníamos en común, ¿no? Y entonces el equipo de desarrollo ya tenía como desarrolladas otras plataformas un poco parecidas y entonces a partir de ahí no partíamos de cero. Entonces a partir de ahí había que rediseñar algunas cosas y repensar cómo iba a ser para este programa piloto, ¿no? Entonces empecé a plantear cómo era el proceso de participación en el programa piloto, pues cómo eran las fases, cómo se les invitaba, qué tipo de email recibían, cómo era la invitación. Bueno, está un poco pixelado esto, pero es todo ese proceso, ¿no? De la invitación que recibían, cómo es el acceso a la plataforma y esto es como wireframes, ¿no? En la fidelidad para empezar a pensar, ¿no? Cómo hacer eso. Y esto un poco lo mismo, ¿no? Aquí eran en versión móvil, esto pues en versión desktop, cómo se ve esta experiencia desde la página web, ¿no? Con los primeros wireframes. Luego la capa un poco de definir toda la guía de estilo, la tipografía, los colores, todo eso, que esto es un ejercicio que normalmente hace más un perfil más de diseño visual, ¿no? En este caso, luego ya mockups como muy de alta fidelidad para pantallas como muy específicas, ¿no? Por ejemplo, esta que era toda la parte de gestión de los candidatos, ¿no? En la que iba a ser de las partes de gestión como una de las páginas más relevantes, ¿no? Entonces, empezar a ver cómo se iba a hacer todo eso, ¿no? Cómo se iba a ver la lista de participantes, cómo era el perfil de gestor, cómo era el perfil de los usuarios. Había, pues eso, diferentes páginas que tuvimos que definir y esto se diseñó en muy alta fidelidad. En otros proyectos no tienes por qué llegar a definir en alta fidelidad todas estas pantallas. Si ya hay un sistema de diseño definido, etcétera, no hace falta. Entonces no es necesario, depende un poco. Luego ya se pasó a hacer el piloto y ya lo que os decía, entró un equipo a asesorar a los participantes del programa. Entonces, ahí sí que lo que hacíamos era, como la plataforma estaba recién terminada y desarrollada, lo que se hacía era ir testando todo el tiempo, ¿no? Pedíamos feedback a los participantes porque era un número como bastante reducido, iban entrando poco a poco en el tiempo, no es que entrasen todos los 100 de golpe, sino que iba un poco por goteo, entonces íbamos viendo cómo funcionaba todo, les pedíamos feedback, íbamos mejorando las cosas, que si había algún cuello de botella o si veíamos que había algo que no funcionaba. Y al final de este proceso, pues bueno, se hizo una evaluación del programa piloto y se entregó al gobierno, ¿no? Y bueno, yo creo que si tenéis alguna duda que queráis comentar, porque si no os puedo también compartir el otro proyecto, que os lo he contado rápido, pero hay cosas que queréis que entre más en detalle, en algún tipo de entregable o algo. ¿Cómo cuánto tiempo le tenían que dedicar a cada etapa? Buena pregunta. Por ejemplo, la voy aquí a la metodología, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entender duró desde octubre, como unos 3 meses, fue muy rápido. Pero 3 meses desde que se configuró el proyecto, ¿vale? Porque entender también en esa etapa hubo varias reuniones con distintos ministerios, había como una parte más de investigar con usuarios y una parte de investigar con la administración para entender qué recursos había. Eso fueron 3 meses. En total, todo el proyecto fueron 2 años, hasta la evaluación final. Y estructurar fueron 2 meses, luego fue aprobado en Consejo de Ministros en marzo de 2019 y luego ya diseñar y construir fueron 3 meses y sí, el programa piloto duró 1 año, estaba planificado primero para 6 meses y duró 1 año entero. O sea que el tiempo de desarrollo era casi como el de investigación. Fue muy cortito, pero lo que os decía, no se partió de cero. Entonces había ya cosas que ya estaban hechas. Esto se trabajó en Drupal. Era ya, porque
el equipo con el que yo trabajaba, era con una asociación que se llama Volvemos, había hecho programas no tan ambiciosos, no a este nivel, no a esta escala, pero había hecho programas de mediación laboral para migrantes con otras administraciones en España. Entonces había partes de la plataforma que ya estaban un poco desarrolladas. Y, por ejemplo, no os he hablado, pero en este proyecto hubo una persona que ella sola solo se dedicó a escribir contenido. ¿Vale? Entonces, en este caso, sí que es uno de esos proyectos en los que hay alguien que escribe contenido para publicar contenido con tema de trámites administrativos. Pedro, ¿tienes alguna pregunta que he visto que has sacado cámara? Sí, sí, era más sobre el momento de pilotar. Hubo iteración donde podías conseguir, digamos, esta información que tenía de los usuarios, después te ayudaba a mejorar la experiencia de lo que ya habían hecho al comienzo. Sí, lo que hacían era, al principio del piloto, como empezó muy pequeñito, nosotros mismos prestábamos el servicio de mediación laboral. Nos formó, de hecho, nos formó un Sebas, que algunos le conocéis, nos formó nuestro equipo, que bueno, Sebas es experto en recursos humanos, entonces la persona en la que confiamos para que nos ayudase a montar todo el servicio de mediación laboral, y que Jerome también le conoce mucho, y con él dimos forma a ese servicio y al principio lo prestábamos nosotros. Digamos que Sebas nos hizo todo el coaching para ser capaces de ser mediadores laborales por un tiempo, ¿no? Y entonces montábamos todo ese proceso y aprovechábamos en las sesiones que teníamos con usuarios para pedirles feedback sobre la plataforma. Y entonces todo el feedback que íbamos recopilando lo íbamos anotando y íbamos priorizando qué cosas era más importante mejorar antes y cuáles podían esperar para ir sacando cosas, ¿no? Digamos que el proceso de desarrollo continuaba porque se fueron también encontrando cosas que era interesante incluir, entonces estaba muy vivo todo el desarrollo todo el tiempo. No sé si responde a tu pregunta. Sí, sí. Y otra duda, digamos, cuando tenían estas ideas de mejoras, ¿lo validaban de alguna forma? En el sentido, digamos, por decir, con algún test A/B o cómo entonces sabía que en realidad este nuevo desarrollo en realidad aportaba valor o no? ¿Tenías alguna forma después de medir? Esto era muy Lean UX en ese sentido, pero muy Lean. Éramos un equipo muy pequeño, entonces el esfuerzo de desarrollo era relativo porque la plataforma tampoco era gigantesca, entonces se implementaba muy rápido y se probaba directamente. Si veíamos que había un cuello de botella, en algunas cosas nos pasó, por ejemplo, con los perfiles de empresa, cuando se logueaban, pues había como ahí y ahí sí que tuve que entrar a mirar bien a detalle qué estaba pasando y rediseñarlo, porque había cosas que no estaban funcionando. Pero había otros flujos que ya sabíamos que estaban funcionando y cuando ya encontrábamos detalles que no, entrábamos a ver. Pero normalmente no hacíamos test A/B. Somos un poco kamikazes. No, bueno, también sirve, o sea, es solo Sí. por curiosidad. Yo no soy muy de test A/B, no sé por qué, no he tenido esa costumbre. A lo mejor porque no he estado en entornos, no sé, no he estado en entornos en los que se haya hecho mucho. ¿Ha vuelto el sonidito este? Espero que se pase. A ver. Ahora, vale. ¿Alguna Una duda más? máquina de escribir fantasma. ¿Pasa? Sí, yo Sí. quería... hola, ¿cómo estás? Bueno, quería contarte, hace un mes y medio el proyecto en el que estoy, tenemos un diseñador UX totalmente para nosotros, exclusivo para el proyecto. Qué bien. Es mi primera experiencia con esa exclusividad porque normalmente el diseñador UX está como transversal para muchos proyectos y tiene muy poco tiempo. Entonces estoy definiendo qué estrategia es la mejor para interactuar con él. Yo estoy en la parte de calidad. Entonces quiero pues saber qué experiencia tienes del tema. Por ejemplo, me interesa interactuar con él para diseñar mis casos de prueba o que él me revise lo que yo estoy pensando probar para ver si estamos alineados y ganar tiempo porque normalmente yo diseño los casos de prueba hasta que desarrollo termina, que sé
hasta ese momento yo sé cómo es que quedó y qué es lo que voy a probar, pero ya con el trabajo de él quiero anticiparme a diseñar las pruebas con anterioridad. Entonces, ¿cómo puedo de pronto trabajar con él para optimizar como esa interacción entre lo que él hace y mis pruebas? Claro, ¿y es diseñador UX visual o también hace cosas de research o de...? Hace UX UI únicamente. Vale. Está trabajando pues- con Zeppelin, se llama No la la herramienta conozco. donde él hace los bocetos. Vale. Vale, pues yo creo es que es muy interesante este punto que dices, porque lo que decíamos antes, ¿no? Adelantarnos en el proceso para que tú puedas entender bien qué se ha diseñado y qué es relevante testar, ¿no? Qué es relevante evaluar cuando entras en el proceso. Entonces ahí lo que lo interesante sería que tengáis siempre un punto de contacto con tiempo suficiente para que tú te puedas planear eso, para que te cuente qué se ha diseñado, que te muestre incluso con si ya existe el producto como tal y se puede tocar, que te muestre cuál es el proceso, que te cuente también si ha habido algo de investigación, que te cuente qué está intentando resolver ese producto, ¿no? Como entender muy bien qué estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué se está diseñando esto? ¿Qué necesidad estamos resolviendo? Porque eso te va a ayudar un poco a ver dónde buscar, ¿no? Cómo enfocar tu tarea. No sé si eso te ayuda. Sí, yo creo que me va a ayudar muchísimo para anticiparme más. Entonces, bueno, estoy ahí con la expectativa pues es una experiencia nueva para mí, me parece muy, muy interesante como tener ese rol en el equipo. Muy chévere. Sí, es genial que lo podéis tener pero eso, para que sea colaborativo y que haya como mucho intercambio. O sea, creo que lo importante de perfiles como nosotros es que estén abiertos a conversar, a cambiar sus diseños, a mejorarlos, a que nos enamoren de las ideas. Eso es importante. Entonces, eso, conversaciones, colaboración, eso es lo importante, yo creo. ¿Puedo comentar una cosita? Bueno, Perdón. ¿sí? Adelante. Sí, solamente quería comentar que, bueno, que QA y UX tenemos algo digamos, algo en común, que somos dos equipos que muchas veces tenemos que evangelizar, en el sentido de que muchas veces las personas no entienden del todo qué es lo que hacemos o la importancia de lo que hacemos. Muchas veces el equipo de QA bueno, él revisa todo al final y que no se entere de lo que pasa en el proceso, que se ha modificado, a veces no se le da tanta importancia y no es así. Yo lo que te recomendaría, digamos, a lo que hacemos en la empresa es que tengas muy claro en los procesos, si sigue un proceso ágil, tiene que haber muy claro entregas de esta persona de UX. Y si es el momento que hay esas entregas que deben estar definidas, lo ideal es que tú estés en estas reuniones donde tú puedas participar y entonces entender qué es lo que se está entregando, qué es lo que se piensa cambiar y desde ese momento entonces ya tú puedas tanto aportar como también saber qué vendrá, ¿no? O sea, una pregunta con lo que tú dices, así, una pregunta como, no sé si es imprudente. Nosotros los de QA deberíamos hacerle pruebas a las entregas de UX. No, porque las entregas UX, no hay código. O sea, lo que pasa es que O sea, también aquí eso no entramos es en un un terreno. entregable para testear. No. Ya, sí, Exacto. es que Sí, lo sí, sí. pregunto porque no sé. Bueno, No, digo, digamos, es un entregable que puede ser tanto gráfico como no, porque muchas veces la experiencia de algo, o cuando tú diseñas una experiencia, a veces puede ser algo que se desarrolla, pero a veces puede ser una simple llamada telefónica a la persona 2 días después que compró. Digamos, la experiencia incluye no solamente el momento en que está en el site, sino antes, después, y entonces en estos entregables es importante que estés, porque entonces, digamos, puede ser que sea algo que sea, digamos, la llamada telefónica, tú sabrías, bueno, yo tal vez tendría que probar esto, si es que entras en ese punto de probar esta parte, digamos. Pero ellos lo que entregan son, digamos, podría decirse como un documento o un diseño, que entonces donde se explica qué es la idea de la propuesta de lo que se quiere hacer. Sí. Pero sí sería válido, por ejemplo, si el cambio de UI es agregar un botón y que ella programe un código para
utilizar el botón nuevo, ¿no? O no solamente, o toda la parte lógica tendría que estar gestionada por el backend y no hace falta. O sea, es como si yo solamente trabajara con la API, no me importa exactamente qué es lo que está viendo. Del lado de QA no puedes testear la UI, a menos que realmente te pongas a hacer el test manual y utilizar la web. Sí, digamos que en metodología pues, de aseguramiento de calidad, pues en teoría uno puede hacer verificación de cualquier entregable del ciclo de vida de software, como digamos la documentación, los diseños. De pronto podemos aportar ideas en el diseño que está plasmado o pues ayudar a evaluar si eso está alineado con los objetivos. De pronto también podríamos aportar en ese punto, yo creo. Totalmente, si es que además cuando haces QA tú ya estás viendo repetidamente cosas que ya tienes en la mente, cosas que se pueden mejorar, ¿no? Entonces, involucrarte antes en el proceso creo que puede ser súper valioso para el equipo, porque miras con unos ojos diferentes, ¿no? Entonces, cada disciplina trae su punto de vista. Sí, uno mira con los ojos de maldad todo el tiempo. Pero esos ojos aportan, así que... Sí, sí, esos ojos son buenos, sí, claro. Hay que ir con machete. Sí, a los diseñadores hay que tratarles con amor, pero a veces hay que decirles, bueno, es que esto no es viable, ¿sabes? Y a veces se nos tiene que decir eso, porque a veces se nos va. Y también es nuestro trabajo, ¿eh? Es soñar y hacer las cosas como irme allá, pero bueno, para eso están todas esas conversaciones, ¿no? Que tienen que ser colaborativas. Sí, los creo que... QA son malas personas. Oye, yo iba a mencionar... Sigue. Sí, perdona, yo simplemente iba a mencionar que yo la experiencia que trabajé de QA en algún proyectillo y nunca viendo un proyecto de UX desde cero, pero sí viendo evolucionar, por ejemplo, una versión nueva de una interfaz, y es lo que comentaba Pedro, que normalmente se hace un seguimiento y recibes mucho feedback y normalmente el QA tiene una perspectiva pues mucho más, no sé, bastante más objetiva de qué funciona, qué no funciona, cómo debería funcionar. Y ese feedback es bastante útil, era solo eso. Al final es muy útil que se haga un seguimiento periódico, aunque no tengas la posibilidad de comenzar a automatizar pruebas funcionales, por ejemplo, desde el primer momento. Pero sí, es algo útil. Es importante entender que la experiencia la diseñamos todos, ¿no? O sea, si tú eres parte del equipo, tú estás diseñando experiencia también, de alguna forma. Tú estás, de alguna forma, afectando la experiencia del usuario. Entonces, no hay que ver como que la experiencia lo hace una persona. Si algún momento les llega a pasar que hay un diseñador que es el gurú, que sabe todo y dice que todo tiene que ser así, eso no es así, eso no puede ser así, nunca puede ser así. No hay nadie experto que diga, sí, yo cambio este botón a rojo y después vamos a vender millones del día de mañana. No, eso hay que investigar, hay que conocer y hay que involucrar a todas las personas. Exacto, totalmente de acuerdo. Sí, que la UX ya es tan compleja que necesita a muchas personas involucradas, por eso la colaboración es indispensable. ¿Queréis que os comparta el proyecto de Reino Unido? Que es rápido, ¿vale? Simplemente porque sí que creo que es interesante contaros cómo se estructura allí el proceso, porque es mucho más, pues eso, en sprints. Esto era un proyecto, bueno, y es que trabajan muy diferente, ¿vale? Lo que os decía antes, en Reino Unido ya hay un marco muy claro de cómo se diseñan servicios desde el gobierno, entonces ya entras en unos procesos muy maduros en los que se trabaja ya de una forma como muy específica. Entonces, esto era para diseñar una herramienta para pequeños negocios para ayudarles a entender qué regulaciones les aplican. Pues regulaciones con, pues, por ejemplo, todo el tema de la hostelería, qué normativa tienen que cumplir, distanciamiento entre mesas, por ejemplo, ¿vale? O todo alrededor de la documentación que tiene que tener al día, todo este tipo de cosas, ¿vale? Para cualquier pequeña empresa. Entonces, este proyecto estaba en fase alfa. Eso quiere decir que había pasado por una fase beta anterior, que era
una exploración de ese mundo, y en fase alfa se supone que ya entras a diseñar en detalle la herramienta, y si pasa a la siguiente ya sería un beta en el que ya se desarrolla, ¿vale? Entonces, en fase alfa se hacen pruebas de qué APIs hay disponibles, qué datos tenemos, no se desarrolla todavía nada a nivel funcional, pero se está estudiando todo el ecosistema tecnológico para ver qué podemos hacer eso a nivel tecnológico, ¿no? Y a la vez, a nivel de experiencia de usuario, qué necesidades hay que podamos abordar desde el proyecto. Entonces se trabaja en sprints de 2 semanas, lo típico, ¿no? Las reuniones diarias, el show ante cuando se cierra el sprint, la retrospectiva, todo esto. Y a mí lo que me parece muy interesante es el equipo, ¿no? El equipo más interno de proyecto, los perfiles que había incluidos, ¿no? Porque está el project owner, el delivery manager, había 2 investigadoras, había una content designer, había un interaction designer, yo era la service designer, y había 2 desarrolladores, por lo que os decía, el equipo de desarrollo era reducido porque en este caso se estaba haciendo un poco el estudio de cuál era el ecosistema de tecnología disponible, ¿no? Pero ya estaba todo como muy, en los sprints, se trabaja por sprints, pero es súper flexible en cuanto a dónde vas a llegar. Entonces, en este proyecto, lo interesante fue que se dedicaron los 3 primeros sprints a diseñar como un servicio un poco elevado hacia el futuro, sin pensar tanto en lo que era viable y lo que no era viable, porque había muchas condiciones de negocio que no se conocían todavía, como muchas restricciones de las que no éramos conscientes. Y en el 5.º sprint se hizo un cambio total y de rumbo, digamos, y ya se redefinió hacer un MVP, ¿no? Y se cambió el proceso totalmente. Fue interesante también cómo todo el equipo estaba preparado para hacer ese cambio, y fue difícil porque hubo que facilitar muchísimas conversaciones y tener a todo el mundo como en muchísimos talleres, y con tantos perfiles eran como talleres de mucho tiempo teniendo conversaciones, pero es interesante que dediquen una fase alfa a decir qué se hace, ¿no? En un posible futuro beta. Y de hecho los procesos, esos proyectos, al final de cada fase, pasan por lo que llaman un service assessment, que es como un sistema de evaluación de las cosas que más evalúa, pero uno de los puntos más relevantes es si estás abordando las necesidades de los usuarios a través de la solución que propones, ¿no? Entonces, es un proceso como para mí muy maduro, porque en el sector público en España no existe nada parecido, ni muchísimo menos, entonces es muy interesante. Entonces se hizo investigación, también aquí lo interesante es ver cómo la investigación a lo largo de todo el proceso se iba adaptando a cada etapa, se iba cambiando lo que se preguntaba en función de lo que se había diseñado, entonces como que vas usando la investigación, las mismas entrevistas, las usas de diferente manera según lo que tú puedas enseñar, según lo avanzado que estás, ¿no? Según cómo está el prototipo o las ideas que estás desarrollando. Entonces eso es muy ágil, ¿no? Todo el tiempo. Luego en la fase de analizar, pues bueno, un poco porque vieseis, ¿vale? Simplemente he puesto aquí pues, lo típico, ¿no? Que a veces salen personas, otras veces salen perfiles de usuarios, en este caso eran casi como los tipos de actores que manejan normativa en un pequeño negocio, ¿no? Pues, diferentes perfiles. Luego dijimos que a lo mejor esto también nos parece interesante, el tema de cuando haces investigación al principio, que estás un poco explorando el tema, puedes mostrar el journey de la experiencia como lo llamamos el Assist Journey, ¿no? Que es las experiencias como son ahora mismo, ¿no? Sin la solución todavía, los usuarios están apañando y tienen sus propias maneras de resolver lo que necesitan saber de normal. Entonces, entender bien cómo funciona ahora mismo la experiencia para saber qué puedes aportar, ¿no? Dentro de esas experiencias. Eso puede ser interesante a veces.
Luego toda la etapa que os decía de codiseño, ¿no? Aquí me pareció un proyecto muy interesante porque era muy natural involucrar a todo el equipo siempre, en todos los talleres. Entonces, aquí no habría la duda de, ¿viene alguien de Quality Assurance o no? Viene sí o sí. Si es parte del equipo, viene. Entonces, está muy bien porque enriquece mucho el proceso tener a todos esos perfiles, ¿no? Cuando estás diseñando. Entonces hubo procesos, pues eso, como muy de ideación. Luego cuando ya decidimos que íbamos a hacer un MVP, porque lo que estábamos diseñando no era para nada viable, pues hicimos talleres para definir, vale, entonces, ¿qué es el MVP? ¿Qué se queda dentro y qué se queda totalmente fuera? Porque no podemos hacerlo de ninguna manera, ¿no? Y luego ya diseñar los propios journeys. Muchas veces poníamos los pantallazos del prototipo que se estaba diseñando, los poníamos y hacíamos sesiones para comentar esos prototipos desde el punto de vista de tecnología, de negocio, de contenido. Entonces era muy enriquecedor y muy rápido construir algo como muy sólido, ¿no? Y era interesante en ese sentido. Lo guay de trabajar en este entorno es que ya tienen un sistema de diseño tan definido que muy rápido te puedes construir un prototipo. Entonces hay un montón de componentes ya hechos, tampoco te puedes salir mucho porque para que sea compliant con todo el sistema de GovUK, pues hay que seguir como procedimientos muy claros. Pero eso te permite alejarte esa capa que los diseñadores a veces tenemos mucho a visual, ¿no? Que obviamente nos gusta, es muy relevante. Aquí esas conversaciones se quedan un poco al lado y hablas mucho de la usabilidad, hablas mucho de accesibilidad. Tienen, dentro del Service Assessment del que os hablaba, tienen procesos que hablan únicamente de accesibilidad, de caminos alternativos en el servicio que son puramente offline, y solo tienes que diseñar para poder pasar el Service Assessment. Y me parece que es como muy interesante, ¿no? A nivel de trabajando a ese nivel es muy chulo. Os he dejado por aquí algunos links, pues eso, al prototipo o las referencias que voy usando para que lo tengáis por ahí por si queréis echar un vistazo. Luego, bueno, aquí hay más journeys y luego ya, pues eso, hicimos testeo del prototipo y la documentación para el Service Assessment, pero me parecía interesante compartirlo por si os parecía relevante. Y nada, de cierre tengo 2 slides nada más. A los principios, que tampoco es una lista como súper definitiva, pero bueno, algunas cosas que me parece que ya hemos comentado, ¿no? Diseñar pensando en las personas, el enfoque colaborativo, la iteración, ¿no? El aprender y siempre ir evolucionando de poca calidad a ir ganando en calidad en el proceso de prototipado. En el caso de Reino Unido, por ejemplo, ya entran muy rápido a prototipar, no se hacen mucho bocetaje y rápido pasan a usar su sistema de diseño porque es está como muy preparado, ¿no? Para prototipar. Luego la transparencia dentro del equipo para facilitar la comunicación. Pues nosotros en ese proyecto descubrimos como grandes blockers, ¿no? A nivel tecnológico que no sabíamos, que estaban ahí, con una plataforma de datos que pensábamos que iba a estar, pero no estaba. Entonces, en ese sentido hay cosas que se podían haber adelantado en el proceso, pero bueno, son cosas que, pues no, aprendes de ellas y te adaptas, ¿no? Y os quería compartir, para cerrar, esta definición de Garrett que me gusta mucho, que dice que la experiencia de usuario no es sobre cómo funciona el producto o el servicio internamente, sino lo que el usuario hace, ¿no? cuando lo usa, ¿no? La interacción realmente, cuando interactúa con eso. Entonces nosotros, como estamos muy metidos en el proceso, vemos todo lo de detrás, ¿no? Pero un usuario no tiene información previa cuando entra a usar un producto o un servicio. Entonces, eso realmente es la experiencia que ocurre cuando se enfrenta a ese prototipo o ese servicio, esa plataforma ya desarrollada. Eso es lo que tenemos que estar viendo muy de cerca para identificar, ¿no? A nivel concepto si hay cosas que están fallando o a nivel ya de más detalle de usabilidad, de calidad, en todos los niveles, ¿no? Entonces es un proceso que involucra a muchísimas personas. Y bueno, luego esto siempre
mis pildoritas de cierre acerca de la ética, ¿no? Que para mí es como muy importante tener como principios propios, ¿no? Que te llevas a cada proyecto y que te van guiando. Y entonces yo creo que hoy en día es como cada vez más importante, ¿no? Tener en cuenta todo el tema de la accesibilidad, también diseñar más allá de la pantalla, lo que os decía, ¿no? Tener en cuenta que haya siempre un camino que sea totalmente offline. Esto cuesta muchísimo, convencer a un cliente de que lo haga, pero es que es importante. Y claro, el gobierno lo hace porque es obligatorio, ¿no? Para un gobierno, pero las empresas también tienen que hacer este tipo de cosas, ¿no? Que cada vez hay menos acceso a teléfono, pero hay que pensar en todas las personas, ¿no? Y en que la accesibilidad es muy amplia, ¿no? Luego la honestidad, ¿no? ¿Qué ocurre con todos los datos que voy dejando por el camino, ¿no? Como usuario, ¿qué pasa con todo eso? Creo que somos responsables, ¿no? Las personas que diseñamos servicios o que desarrollamos servicios, es importante tener en cuenta todo esto, ¿no? Y hacerlo, tener conversaciones en equipo alrededor de qué supone que estemos recopilando todos estos datos de las personas que usan nuestros servicios. La inclusión, ¿no? Tener en cuenta diversidad de perfiles a la hora de diseñar, porque si no acabamos con experiencias que están sesgadas si no hemos mirado suficientemente, si no hemos tenido suficiente amplitud de personas en el proceso, y la humildad, ¿no? Conscientes de que lo que diseñamos puede no funcionar como estamos y está bien, pero tenemos que ser capaces de reconocer que no es perfecto, no tiene que ser perfecto y que podemos mejorar, ¿no? Y con esto ya cierro. Me acuerdo un poco de todos estos sistemas, ¿no? De inteligencia artificial que están a veces sesgados, dan resultados pues, en cuestión de género, ¿no? De repente a una persona no le dan un crédito y a otra sí, ¿no? Por su origen o por su género o por otras razones. Entonces, estamos hablando a esos niveles, ¿no? Ya de cuando hacemos tecnología. Entonces, creo que es importante, si a veces hay un fallo, pues poder mirar atrás, aceptarlo y mejorar siempre. Creo que somos muy responsables de lo que ponemos en el mundo y está bien también, si fallamos, reconocerlo y cambiarlo. Y eso es todo por mi parte. Ya nos hemos pasado, pero bueno, lo dejamos aquí. No sé si queréis alguna pregunta de cierre o algo. Si os quedáis con dudas, que me vuelve la maquinita. Yo tengo una pequeña duda, pero vamos, no quería tampoco alargar esto muchísimo. Es sobre Dale, la no hay parte problema. que no me ha quedado clara, la parte del... ¿cómo se llama? La plantilla en la que tienes todos los estilos, la guía de estilos. ¿En qué momento se llega a desarrollar o se llega a plantear la guía de estilos? No me ha quedado claro en qué punto aparece o en qué punto sale, porque supongo que ¿El puedes sistema de comentar diseño te refieres? Sí. El sistema de diseño en realidad va... depende, ¿vale? Depende de si es un proyecto en el que hay que generar un branding como específico para ese proyecto y entonces va muy conectado a cuál es el branding y qué sistema de diseño se conecta a eso, que a veces no tiene por qué hacerlo la misma persona. Un diseñador gráfico te puede diseñar todo el branding y luego ya un interaction designer o un UX UI te puede definir el sistema de diseño. Y eso iría, yo diría, en la parte de diseñar y construir, como en la parte ya de definir en concreto, en esa parte más visual, cómo va a ser. Pero claro, si hay que testar el sistema de diseño como tal, yo casi lo empezaría como un proyecto paralelo antes de, porque tu prototipo baja fidelidad el concepto, mientras que un diseñador está definiendo el sistema de diseño que vas a usar después y también empezar a testarlo. Idealmente es un proyecto aparte en el que ya hay un equipo dedicado haciendo si es ya una empresa grande, un sistema de diseño. Por ejemplo, en el proyecto de
no he hablado de esa parte de sistema de diseño en el proyecto de España con el gobierno, porque ahí el sistema de diseño me lo iba construyendo yo a medida que lo iba necesitando cada elemento para construir las diferentes pantallas que iba haciendo. Entonces, como que yo me iba, pero nadie me pedía que hubiera un sistema de diseño como tal. Entonces, te lo generas tú como diseñador porque necesitas todos esos elementos y componentes, pero no era un entregable, por así decirlo, ¿vale? Como es un ejemplo tuyo, pero es parte del proceso. Vale, Y en el caso del Reino Unido, vale, en el caso del Reino Unido, pues como ya hay todo un sistema que os he dejado ahí la referencia, lo podéis mirar, es muy interesante porque hay un montón de componentes ya hechos, incluso a nivel desarrollo, ¿no? Que se pueden luego utilizar. Luego hay sistemas también, yo me fijo mucho cuando diseño en material design, por ejemplo, que a nivel de desarrollo también hay muchos componentes. Yo me voy fijando en otros sistemas de diseño, ¿cómo hacen esto? Porque hay cosas de lo digital que están ya tan testadas que no te merece la pena diseñar de cero algo, porque si ya han probado, si el sistema de iPhone o de Google ya han probado ciertos componentes, vale más la pena replicar y pues a veces ajustar pues, a tu color dominante, a tu color primario, secundario y tal, y asegurarte de que es algo que funciona ya, ¿no? Que han probado otras personas. ¿Alguna duda más? Por mi parte. Pues no sé, lo dejamos aquí. Bueno, creo que sí, si no hay otras preguntas. Ay Dios, que me vuelve el maquinita. Darte las gracias, Rosa, por la sesión y por todo tu conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la paciencia. Gracias, Espero que a ti, sido... Rosa. Gracias, chicos. Gracias, Rosa. Feliz verano. Gracias, Rosa. Chao. Vamos hablando. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias, Rosa. Chao. Hasta luego, gracias. Ay Dios.